En este vídeo vamos a hablar de sobretensiones. Explicaremos por qué se producen estas sobretensiones, los efectos que tienen y cómo podemos prevenir nuestras instalaciones en baja tensión de este peligro potencial. Lo primero que hay que explicar es qué son las sobretensiones. Pues siempre que la tensión alcance un valor superior al 20% de la tensión nominal, ya se considera sobretensión. Sobre los efectos que las sobretensiones tienen en nuestras instalaciones, pues ahí tenemos tres de los muchos que en realidad hay, ¿no? Por un lado, daño grave en los receptores conectados, interrupción del servicio eléctrico y envejecimiento de los equipos. Cuando hablamos de sobretensiones, veremos que hay dos tipos, que luego explicaremos en qué consiste cada una de ellas. Tenemos por un lado las sobretensiones transitorias y por otro lado las permanentes. Hay que decir que los daños que causa cada año las sobretensiones son bastante costosos. Por un lado tenemos ahí sobretensiones producidas por descargas atmosféricas, como son los impactos de rayos. Se calcula que cada día hay unos 5 millones de impactos de rayo en el mundo y con, fijaos, valores enormes, no solo de voltaje, sino de amperaje, ¿no? De corriente. Aquí hablamos de que por término medio un rayo puede llevar una carga de 30 kiloamperios, o sea, 30.000 amperios. Sobre los efectos de las sobretensiones de este tipo, pues hasta el 61% de nuestros equipos sufren daños eléctricos por este tipo de sobretensiones. Y luego sobre las sobretensiones permanentes, pues también se produce como un 25% de los daños. Vamos a hablar en primer lugar de las sobretensiones transitorias o conocidas también como DPS o SPD. Son aquellas que se producen por descargas atmosféricas, como son los rayos, pero también se producen por conexiones y desconexiones de subestaciones eléctricas de alta tensión. Normalmente este tipo de sobretensiones tiene valores de voltaje y de amperaje muy altos, pero una duración muy corta, quizás solo unos milisegundos, ¿no? Aquí se ve un poquito el efecto, ¿no? Estas descargas pueden ir directamente a la red o a pararrayos o partes metálicas que podamos tener cerca de nuestras instalaciones. Aquí se ve que las sobretensiones no siempre se producen por una descarga directa de un rayo, por ejemplo. También, cuando se producen estas descargas, se generan fuertes inducciones en los conductores eléctricos y de telecomunicaciones. Aquí tenemos un dibujo. Vemos por un lado los impactos directos de los rayos sobre las líneas eléctricas aéreas que transmiten esta sobretensión a nuestros equipos. Pero a la vez se generan unas inducciones por radiación que también pueden afectar a nuestros conductores eléctricos y elevar mucho la tensión, dañando a los equipos. Incluso puede haber una gran subida de potencial en la Tierra donde descarga el rayo, y como nuestra protección a tierra está en esa zona de influencia, a través de esa conexión también puede llegar una sobretensión muy alta a nuestros equipos. El reglamento electrotécnico de baja tensión regula especialmente la protección de sobretensiones transitorias. No suele obligar a poner protección para las sobretensiones permanentes, pero sí regula muy bien las transitorias. Aquí tenemos una tabla de en qué ocasiones es de uso obligatorio poner en nuestras instalaciones protectores de sobretensión para tensiones transitorias. Por un lado, donde tengamos líneas de alimentación aéreas. Pueden ser en zonas de viviendas o industriales. Donde puede haber riesgo que pueda afectar a la vida humana, como por ejemplo un fallo que pudiera haber en los quirófanos, servicios de emergencia, hospitales, etc. También donde puede haber riesgo de la vida de nuestros animales, como son las explotaciones ganaderas, etc. También es obligatorio cuando se pone en peligro los servicios públicos, sistemas de telecomunicaciones, bases de datos informáticas, etc.
Donde también sea un problema interrumpir las acciones industriales, como por ejemplo donde hay hornos que no deben apagarse en ningún momento, etcétera, también será obligatorio. Luego también en locales de pública concurrencia, en lo que tiene que ver con la protección del alumbrado de emergencia. Estos circuitos tienen que estar protegidos con estos protectores de sobretensiones. Y luego, en general, en las instalaciones que, bueno, pues porque tienen cerca un pararrayos, etcétera, pues tienen riesgo de sufrir descargas, pues también debe obligatoriamente ponerse este tipo de protectores. En otros casos no es obligatorio, pero sí es de uso recomendado. La ICT 23 del Reglamento Electrónico de Baja Tensión recomienda que se pongan protectores de sobretensiones transitorias en viviendas que tienen sistemas domóticos o sistemas de telecomunicaciones. También zonas donde hay tormentas bastante abundantes al año, más de 20 días de tormentas al año, ya sean industrias o viviendas. Donde tengamos equipos muy sensibles, por ejemplo, muchos ordenadores, pantallas de plasma, etc. En los locales de pública concurrencia que no afecten al alumbrado de emergencia, pero es recomendable ponerlo en los demás circuitos. Y, por supuesto, en otro tipo de actividades industriales y comerciales que, aunque no están incluidas en la tabla de uso obligatorio, pero para evitar la interrupción del suministro o daños de equipos, etc., pues también es recomendable ponerlo. El reglamento también regula los tipos de protectores de sobretensión. Los clasifica en 3 categorías: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La categoría tipo 1, digamos que tiene una capacidad de absorción de la energía de una descarga de este tipo muy alta. La del tipo 2, más bien media, y la de tipo 3, baja. La rapidez de respuesta también varía, ¿no? El tipo 1 es más bien baja o media, más lenta, digamos. En el tipo 2, media alta, y en el tipo 3 es muy alta, muy rápido. Solo se debe utilizar protector de sobretensión tipo 1 donde puede haber riesgo de impactos directos de rayos, por ejemplo, donde hay pararrayos. En el resto, cuando no hay impactos directos, pues podemos irnos al tipo 2 o tipo 3. La sección mínima del conductor que debe derivar a tierra esta energía que desvía nuestro protector de sobretensiones, pues ahí está. Si es del tipo 1, mínimo tiene que ser 16 milímetros cuadrados. Si es del tipo 2, 4 milímetros. Si es del tipo 3, 2,5. Y la conexión, si es del tipo 1, tiene que ir directamente al punto de puesta a tierra del edificio. Si es del tipo 2, al borne de entrada de la tierra de la instalación interior, y es del tipo 3, pues en cualquier borne de tierra de las instalaciones o circuitos interiores. ¿En qué consiste la protección de sobretensiones transitorias o DPS? Pues aquí tenemos el principio de funcionamiento. Básicamente, el protector se coloca en derivación a la entrada de alimentación, normalmente pues en la cabecera de la instalación, y por supuesto mucho antes de llegar a los equipos que tenemos que proteger. Y lo que hace es que cualquiera de estos picos de sobretensión es derivado a tierra para que no entre en nuestra instalación. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de protectores, ¿no? Por un lado tenemos uno monofásico y otro trifásico. Existen diferentes tipos en el mercado. Los hay que una vez que actúan se destruyen y por lo tanto hay que cambiarlos. Pero ya muchos fabricantes han incorporado el módulo de protección de forma que se pueda quitar y poner como si fuera un cartucho de una impresora, de forma que cada vez que se produce una descarga de una sobretensión a tierra, se destruye el varistor o el otro sistema que pueda tener de protección, y entonces, pues sin desconectar absolutamente nada en los cuadros, se sacan estos cartuchos y se reponen. Algunos incorporan un monitor del estado de la Tierra. Aquí veis por ejemplo, este piloto pues cambia de color en función de si el estado de la Tierra es bueno. En este caso es muy bueno porque está de color verde, o puede estar de color rojo o naranja, ¿no? Todo esto nos avisa del estado de la Tierra. ¿Por qué es importante esto? Porque
la eficacia de estos protectores de sobretensiones radica en que haya una buena puesta a tierra. Si la tierra es mala, no va a derivar prácticamente mucha de la carga que viene y la va a dar o la va a enviar a la instalación, destruyendo los equipos. El esquema de montaje, pues aquí se ve, ya vimos antes cómo se hacía esto, pues básicamente es esto. Después de las protecciones de la entrada de la instalación, pues se hace una derivación y luego una salida al punto de puesta a tierra. Es decir, no se interrumpe en ningún momento el circuito, solo se derivan las sobrecargas, sobretensiones, en este caso, a tierra. Vamos a hablar ahora de las sobretensiones permanentes o POP. Son aquellas que se producen por el corte accidental del conductor neutro en un sistema trifásico. En otro de los vídeos de este canal podéis encontrar una explicación de por qué se produce este efecto. El resultado puede ser que algunas de las cargas conectadas, por ejemplo, imaginemos como se ve aquí en el dibujo, que en una red trifásica pues hemos cogido una vivienda en cada una de las fases con su correspondiente neutro. Cuando se corta accidentalmente este neutro, puede pasar que algunas de las fases se eleve muchísimo la tensión, hasta casi 400 voltios, y en otras de las fases se produzca lo que se llama infratensión, es decir, se baje mucho la tensión. Esto dañaría mucho a los diferentes equipos. Las tensiones elevadas afectan mucho a todo lo que lleve electrónica y las tensiones que están por debajo de lo nominal pues afectan mucho a los motores. Así es que este tipo de sobretensión también puede ser muy peligrosa. El principio de funcionamiento de los protectores de sobretensiones permanentes está aquí reflejado. En realidad, el protector actúa como un interruptor de corte. Llega el pico de sobretensión, el protector lo detecta y ¡clac!, abre un interruptor de la misma forma que lo haría pues un magnetotérmico, por ejemplo, como lo haría el interruptor general de alimentación, el IGA. Y así se interrumpe el servicio, que no se restablecerá hasta que no pase esa sobretensión. Recordemos que se llama permanente, esto no dura unos milisegundos como las sobretensiones transitorias. Esto durará hasta que se repare la avería de corte de neutro. Puede durar horas o incluso días, pero no se podrá rearmar este dispositivo hasta que no desaparezca esa sobretensión. Aquí tenemos algunos de los modelos que se utilizan. Estos específicamente son lo que llamaríamos modelos combi, es decir, que además del protector de sobretensión permanente, también tienen el protector de sobretensiones transitorias. Ya vimos antes que el reglamento solo obliga a poner la protección transitoria, pero en vista de que en cualquier momento pudiera haber por accidente una rotura del neutro en la red pública y esto afectaría a muchísimas viviendas o locales, pues es bueno siempre incluir en nuestros cuadros también este tipo de protección. Con relación al esquema de montaje, pues aquí veis un poquito cómo va esto, ¿no? Básicamente es como una especie de interruptor magnetotérmico, entrada, salida, y luego tiene aquí la desviación a tierra para el protector de sobretensiones permanentes. Aquí este sería exactamente igual, pero en un sistema trifásico con neutro. Muchos profesionales, en lugar de montar un interruptor general de alimentación en los cuadros, montan este protector de sobretensiones que además hace la misma función. En algunos casos que ya está montado el interruptor general de alimentación habrá que sustituirlo, pero es muy sencillo de hacer. Vamos a ver ahora un vídeo de cómo se hace esto. En muchas instalaciones no será suficiente con colocar un protector de sobretensiones transitorias. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería, por ejemplo, una industria donde hemos colocado la protección por etapas. En este caso tenemos la etapa primera, que es, digamos, la protección general, luego el cuadro de distribución que, digamos, puede
proteger una parte del circuito y luego específicamente una tercera protección para máquinas concretas que creamos que son muy sensibles a las sobretensiones. En este recuadro se ve un ejemplo de cómo se colocaría, ¿no? Por ejemplo, en el contador, o si fuera un edificio, centralización de contadores, colocaríamos un protector del tipo 1. En el cuadro de distribución, tipo 2. Y luego para proteger ya equipos concretos pondríamos el de tipo 3. Adicionalmente hay otro tipo de dispositivos de protección que están en el mercado y que sin duda alguna también son muy interesantes. Por un lado tenemos los equipos multifunción, es decir, una protección combinada. Este, por ejemplo, que aparece aquí, pues protege de sobretensiones permanentes, protege de infratensiones o cuando hay bajadas de tensión, protegen también del error en la secuencia de fases en los sistemas trifásicos, por supuesto la protección contra sobrecargas y cortocircuitos, como lo haría un interruptor magnetotérmico, y la protección diferencial. Además, estos equipos suelen ser rearmables, es decir, que si se dispara por alguno de estos elementos, podemos esperar que él solo se rearme y eso pues asegura pues que no haya una interrupción del circuito muy prolongada. También tenemos los monitores que se colocan también en algunos cuadros y que son muy útiles. Por un lado tenemos el monitor de tierra que nos indica en todo momento la calidad de nuestra tierra. Ya sabemos la importancia que tiene especialmente para que los protectores de sobretensiones transitorias desvíen la energía de la descarga a tierra. Y luego también tenemos monitores que nos avisan de cuando hay pérdida de aislamiento en la instalación. Recordemos que cuando hay sobretensiones, los circuitos envejecen prematuramente, pueden provocarse defectos de aislamiento y es muy interesante este tipo de monitor. Vamos a hablar ahora de otro tipo de protección muy interesante que ofrecen los protectores de sobretensiones transitorias y es la que se aplica al alumbrado público. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un alumbrado público. Tenemos un cuadro general de control del alumbrado con su respectiva protección de sobretensiones transitorias y permanentes. Pero luego también se puede en cada una de las luminarias colocar un protector individual. Aquí tenemos un ejemplo. Este protector individual está diseñado para colocarlo en las partes bajas de las luminarias, donde digamos están las conexiones de alimentación. Y este otro está diseñado para insertar en la propia luminaria en sí de manera también individual. Todo esto hace que en una red de alumbrado larga, donde al haber muchas distancias, pues una sobretensión pudiera tener un efecto devastador en muchas de ellas, pues protege de manera individual, especialmente si los báculos de las luminarias son metálicos y se pueden producir descargas atmosféricas. Pues nada más, espero que hayáis disfrutado con este vídeo también.